Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, Pau. ¿Cómo estás, Pisu? Bien, con mucho gusto de verte y con mucho gusto de saludarlos a todos ustedes. Hoy tenemos un súper programa. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo te defenderías si de repente algo te está atacando? ¿Qué harías? Qué bueno, pues como Karate, te dé a taekwondo, entender, sí, claro, por supuesto. Kung fu. Por su hacer lo necesario para Pues adivina defenderte. que eso justamente pasa dentro de nuestro cuerpo, aunque a veces no lo vemos, aunque lo podríamos sentir. Ajá. Y a ese sistema se le llama el sistema inmune. Vamos a platicar Órale, acerca de cómo órale. tenemos nuestro propio ejército Sí. de defensores ante agentes externos como virus, bacterias y todo ese tipo de cosas que nos pueden hacer daño. Así es, vamos a ver justamente entonces qué es el sistema inmune. ¿En qué parte del cuerpo están de hecho las defensas? Porque no sé si vivan en algún cuartel general o estén por todos lados, ¿no? Memoria inmunológica. ¿Qué es eso? ¿Existe? Y bueno, totalmente relacionado con esto, ¿cómo funcionan las vacunas? Las a veces temibles vacunas. Bueno, pero rescatables vacunas. Absolutamente. Así que si les parece bien, vamos a empezar entonces. Comenzamos. Bienvenidos. Esto es ¿Qué rayos Misión Marte? Venga. Una gota de sangre puede tener alrededor de 2.500 leucocitos. Dormir menos de 6 horas al día compromete la respuesta del sistema inmune contra infecciones. Nuestro cuerpo produce alrededor de 1.000 millones de leucocitos al día. Exponerse al sol por al menos 10 minutos diarios favorece la respuesta del sistema inmune. Gracias a la vacunación contra la meningitis bacteriana, su incidencia ha disminuido en un 99% desde 1998 a la fecha. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a un programa más de ¿Qué rayos? Yo soy Pisu. Yo soy Pau. Y nos da mucho gusto saludarlos. Hoy vamos a hablar de... Creerías que de defensa personal. ¿Batallas? ¿No? Pero no, vamos a hablar de la defensa dentro de nuestra persona. Así es, Pisu. Sabes que todo el tiempo estamos en constante, de verdad, todo el tiempo, constante contacto con microorganismos. Y algunos de ellos son buenos, pero otros de ellos no tanto. Y los has escuchado en forma de virus, de bacterias o de bichos. Sí, y justamente, de hecho, algunos de ellos nos ayudan en tema de, por ejemplo, a nuestra piel, a regenerar, Correcto. a muchísimas cosas, pero otros justamente hacen todo lo contrario. Y hoy vamos a hablar del sistema que internamente nos protege ante estas amenazas externas. Vamos a hablar del sistema inmune o sistema inmunológico. Ahora, inmunidad significa protección. Así que, por supuesto, entonces el sistema inmune es aquel que protege a nuestro cuerpo de estos microorganismos, bacterias y virus que nos atacan. Y es casi como todo un ejército de defensas que tenemos dentro, pero la pregunta sería, ¿viven todos en algún cuartel general en particular o están distribuidos por todo nuestro cuerpo? Ahora, ¿sabes qué es increíble? Nuestro cuerpo tiene memoria inmunológica. Esto es que si ya te había atacado un virus, Ajá. tu cuerpo lo reconoce y entonces ya sabe cómo contraatacar. ¿Qué tan increíble está eso? ¡Wow! Wow. Y finalmente un tema que has escuchado constantemente alrededor del sistema inmunológico, las a veces temibles vacunas. Ya sabemos que Pisu le tiene pánico a las agujas. Pero Pisu, ¿te van a ayudar? Ni modo, es Ni el modo. tipo de esfuerzo y muestra de valor que uno debe hacer desde la infancia. Exactamente. Aguantar la vacuna. Así es esto. Vamos a un reportaje, ¿te parece? Vamos a ver. Vamos. El sistema inmunológico está formado por una red de células, tejidos y órganos que trabajan en conjunto para proteger el cuerpo contra agentes infecciosos. Los órganos que conforman el sistema inmune son el vaso, el timo, la piel, las mucosas, los nódulos linfáticos, los vasos linfáticos, la médula ósea y células que circulan en la sangre, que son conocidas como glóbulos blancos o leucocitos. Los leucocitos pueden ser de dos tipos. Fagocitos son las células encargadas de atrapar y digerir a los microorganismos invasores. Linfocitos son las células que permiten reconocer a invasores previos y que saben cómo neutralizarlos. Son las células que nos dan la memoria inmunológica. Cuando un microorganismo infeccioso invade nuestro cuerpo, el sistema inmune se encarga de reconocer a sus marcadores específicos, que son conocidos como antígenos. Para que esto suceda, las células del sistema inmune colaboran entre sí para procesar esos antígenos, cortarlos en fragmentos pequeños, transportarlos y presentarlos a células especializadas del sistema inmune. Si el antígeno es nuevo, los linfocitos B fabrican anticuerpos.
que son moléculas que viajan en la sangre y se unen de manera específica al antígeno para neutralizarlo. Si ya se había estado en contacto con él, las células de memoria se activan y producen anticuerpos para neutralizarlo. Pero un anticuerpo no siempre puede destruir al antígeno, así que requiere ayuda de los linfocitos T, que se encargan de comerse y destruir a las células marcadas por los linfocitos B. Los anticuerpos también tienen la facultad de neutralizar toxinas, como algunos venenos, además de que activan una cascada de proteínas conocidas como sistema del complemento, que también es parte del sistema inmune. Para resumirlo, podríamos decir que los fagocitos son los primeros soldados en el frente de la batalla. Se encargan de desencadenar la reacción inflamatoria, llevar información a otras células sobre el agente infeccioso y contenerlo en lo que llegan los refuerzos. Los refuerzos serían las células especializadas, los linfocitos B, que se encargan de producir medicinas específicas contra el agente infeccioso, y los linfocitos T, que se encargan de destruirlo al triturarlo, romperlo, comérselo y procesarlo. Ahora que sabemos cuáles son los elementos que constituyen el sistema inmune, podemos clasificar la inmunidad en 3 subtipos. Inmunidad innata. Incluye las barreras externas del organismo, como la piel y mucosas. Es la inmunidad natural con la que nacemos. Tiene la capacidad de montar la respuesta inflamatoria inicial contra un agente infeccioso. Inmunidad adaptativa. Es la inmunidad que se desarrolla a lo largo de la vida de la persona. Implica la participación de linfocitos T y B, que tienen la capacidad de reconocer de manera muy específica a todos los antígenos. El catálogo de antígenos contra los que nuestro cuerpo está listo para reaccionar se va ampliando a lo largo de la vida. Inmunidad pasiva. Es una especie de protección suministrada por una fuente externa. Es de duración breve. Puede ser natural como la lactancia, en la que la madre le transfiere anticuerpos a sus hijos mediante la leche materna, o mediante la administración de sueros antiveneno y contra algún otro anticuerpo. El catálogo que tiene cada persona en su sistema inmune es distinto. Se ve afectado por la edad, por la herencia genética y por factores externos como el medio ambiente o la alimentación. A lo largo de la vida, el sistema inmune va cambiando en una persona. Por eso es que los niños son más susceptibles a tener ciertas enfermedades, como la gripe o diarrea. En cambio, los adultos se enferman menos, pero conforme el cuerpo envejece, se hace de nuevo vulnerable y por eso los abuelos suelen enfermarse más. La respuesta del sistema inmune involucra a muchos órganos y necesita de señales especializadas para poder coordinarse de manera precisa. Para esto, requiere una gran cantidad de energía. Es por eso que cuando nos enfermamos, debemos comer bien para permitirle a nuestro cuerpo responder de manera adecuada contra los agentes infecciosos. Hablábamos de un sistema de defensa o de un grupo casi como de soldados dentro de nuestro cuerpo que están atentos a las amenazas y a las invasiones de virus, de bacterias y de cualquier elemento que pueda hacernos daño, que provoque daño en nuestras células o en nuestra salud en general. Y el funcionamiento que tienen siempre lo relacionamos con un ejército o con un equipo de defensa, porque en realidad así es como funciona. Podemos ver a Pau mi calentamiento, Pisu, porque que fuera, esto no va a ser batalla fácil. Exactamente, parte o equivalente del sistema inmune. Y este sistema inmune se ve reforzado, es decir, se hace más fuerte y se hace más resistente a través de una buena alimentación, de dormir bien, Sí. y cuando estamos enfermos, de tomar el medicamento correcto, porque este medicamento lo que va a hacer es avisarle a los agentes del sistema inmune que nos defienden de particularmente algún tipo de amenaza, va a reforzarlo, le va a dar mucha energía, le va a dar armas y de esta forma nos defienden ante el ataque de los Y virus Pisu, ya estás bacterias. listo porque ya los veo. Ahí viene venir, para acá. Pues, todo lo que tú Pero yo estoy sigues confiado explicando porque o nos Pau mandas es a lo que como mi sigue. sistema inmune Yo estoy en este lista. momento. Y así Fuera. es como los ves caer cuando el sistema inmune está sano, lo has cuidado, has comido bien, estás haciendo ejercicio y tomas tus medicinas. De otra forma, el sistema inmune no resiste el ataque de los agentes externos y nos enfermamos. ¿Listo? ¿Listo? Ya quedamos. Vamos a continuar entonces. Una de las formas más básicas pero conocidas a lo largo de la historia de hacer ciencia es utilizar el método científico. Observo, me formulo una idea, hago un experimento, repito y valido, repito y valido, repito y valido, y entonces puedo postular una teoría. Es decir, yo digo que así es como suceden las cosas.
Y estamos en la parte del programa en donde justamente vamos a hacer la validación del conocimiento que estamos compartiendo con ustedes a través de platicar con un experto, cosa que nos fascina, Pau. Siento que te fue muy bien cuando había laboratorio de química y física en tus épocas, Pi. No se vayan con la finta. Muy bien, pero vamos a comenzar con las preguntas. Muy bien. Muchas gracias por la oportunidad de platicar con las amigas y amigos de ¿Qué rayos? Acerca de este tema del sistema inmune. Y la primera pregunta, Pau. Así es, sería, si el sistema inmune está constituido por diferentes células y tejidos, ¿cómo es que se comunica? Efectivamente, el sistema inmunológico es un conjunto de células y moléculas que tienen que estar comunicados y se comunican por pequeñas moléculas que son reconocidas, que se conocen como citocinas, como quimiosinas, y esto va a permitir que la respuesta que se puede generar en una extremidad pueda llegar a nivel sistémico. Una duda que a mí siempre me ha llamado la atención de este tema es ¿cuánto tiempo tarda en activarse el sistema inmune cuando detecta que ya hay un agente nocivo en nuestro cuerpo? Claro. El sistema inmunológico tarda dependiendo del brazo efector de la respuesta. Una inmunidad innata va a tardar minutos, segundos, horas, pero en cambio la respuesta inmunitaria adaptativa va a tardar de 3 a 4 días para ser activada. Bien, ahora hablábamos de una memoria inmunológica, por lo tanto, ¿qué capacidad de reconocimiento tiene el sistema inmune contra nuevos agentes infecciosos? Esto es muy interesante. Nuestro sistema inmunológico tiene un gran repertorio. La inmunidad innata puede reconocer patrones altamente conservados. Hablamos Alrededor de 100. Sin embargo, nuestra inmunidad adaptativa puede reconocer varios billones de moléculas diferentes. Por lo tanto, estamos equipados para reconocer casi todo lo que nos podamos enfrentar en el futuro. Ahora, supongamos que logramos conquistar otro planeta. Mi duda sería, cuando llegáramos a Marte, los seres humanos, ¿podremos montar una respuesta inmune si se encuentra algún agente infeccioso que sea totalmente nuevo? Sí, efectivamente, gracias a que contamos con nuestra respuesta inmunitaria adaptativa y nuestro repertorio es tan amplio de varios millones, podemos enfrentarnos a cualquier nuevo patógeno, porque se generan nuestros receptores gracias a mecanismos aleatorios. Vaya que necesitamos esa pregunta y esa respuesta porque justo vamos para Marte, o sea que si no, no teníamos ni idea. Claro, ¿no? claro. ¿Qué opina con respecto a la controversia que hay en la aplicación de vacunas a niños? Las vacunas es el aporte más importante del campo de la inmunología. Nos han permitido gozar de un estado de protección, un estado de inmunidad y no desarrollar la enfermedad, gracias a poder introducir en nuestro cuerpo el antígeno Vacunal. Yo los invito a todos a que completen su cartilla de vacunación. Bueno, y ante la contundencia de la respuesta, ¿usted se ha vacunado? Sí, claro que sí. Existen no solo para niños las vacunas, para adolescentes, para adultos. Mi última vacuna fue la vacuna de influenza. Bueno, y estoy segura que a todos los niños y niñas que nos ven y a Pisu, por supuesto, esta pregunta les interesa muchísimo y es por qué la mayoría de las vacunas tienen que administrarse con una inyección. El reto de una vacuna es inducir todos los mecanismos en nuestro cuerpo como si fuera la infección. Desafortunadamente no podemos usar el mismo agente etiológico porque desarrollaría la infección. Por lo tanto, se usan antígenos vacunales, bacterias inactivadas o muertas. Por lo tanto, no tienen potencial de infectar. Por esa razón necesitamos introducirlas de forma artificial a nuestro cuerpo. Por esa razón deben ser inyectadas. Bueno, ni modo, hay Pues respuestas sí. que uno tiene que entender que son Pues las sí, adecuadas. ni El caso de las inyecciones es así. Muchas gracias por la oportunidad Gracias. de platicar con amigas y amigos de ¿Qué rayos? Pues ya lo escucharon, no hay una esperanza muy grande en el sentido de las inyecciones. No, y sí la hay, ¿eh? Cada vez más se hacen más pequeñas, más delgadas y más eficientes las agujas. Es decir, cada vez duele menos. Yo me acuerdo que en el brazo era mejor porque en la pompa no ves y se siente horrible. Todavía te Estoy de dicen, acuerdo, sí. no, flojito para que no te salga moretón y la pasas fatal porque no puedes ver. Estoy totalmente de acuerdo. Vamos a continuar. Ha llegado el momento de actualizar nuestra bitácora de viaje. Y en nuestro afán de poder conquistar Marte, la revista Science publicó hace unos días que han detectado o han concluido que es el viento solar el responsable de que el planeta rojo sea seco y frío principalmente. Lo que no han podido determinar es por qué este mismo viento solar no provocó un resultado similar en un planeta tan cercano, vecino, como la Tierra. Continuamos en ¿Qué rayos?